Buenas tardes, chicos. Ya vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ya, espero que estén muy atentos. Acuérdense que ya se supone que ya leyeron la novela. Ya, en la sesión de ahora, la siguiente y la subsiguiente, vamos a abordar la novela, ¿no? Pero la vamos a ir descomponiendo en sus distintos elementos. Acuérdense que ya habíamos dicho que la novela la íbamos a analizar, ¿ya? Y analizar es descomponer en cada uno de sus elementos. Bueno, falta un minutito. Ya no quiero después que digan, el profesor comenzó muy temprano. Ya. A ver, hoy día vamos a tratar sobre la novela y vamos a hablar sobre la novela en sí misma, ¿no? Sobre las características de la narrativa de Ciro Alegría, que de cierta manera ya hemos abordado a Ciro Alegría la sesión anterior cuando hemos hablado del indigenismo ortodoxo, vamos a ver si recuerdan, ¿no? Y hoy día vamos a hablar del argumento de la novela, ya, argumento que ustedes ya saben, conocen porque todos han leído la novela. Por si acaso yo tengo acá mi novela a la mano, tengo acá mi ejemplar, ¿no? León Sancho y Ajeno es una novela más o menos voluminosa, acá la tienen. ¿Ya? Y por cualquier duda, ¿no? No creo que tenga la necesidad de citar la novela, pero si es que se necesita, la tengo, pero igual la tengo a la mano, ¿ya? Entonces vamos a abordar también, como les digo, independientemente del argumento que ustedes conocen y de cual de todas maneras tenemos que comentar, pero también vamos a ver los temas, ¿no? ¿Qué temas se desarrollan? ¿No? Y de esos temas, ¿cuál vendría a ser el tema principal y cuáles pues vendrían a ser los temas, ¿no? Secundarios, ¿ya? Pero antes de llegar a la novela, vamos a hablar en sí de Ciro Alegría. No olvidemos que Ciro Alegría nace en 1909, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX, estamos hablando todavía de la República Aristocrática. Acuérdate que la literatura y la historia siempre va de la mano. No podemos comprender el proceso literario si es que no entendemos el contexto, ¿no? En el que surge una novela, cuál es el contexto político, social. En esa época también ya comienza, ¿no es cierto?, a gestarse el movimiento proindígena en San Marcos también, ¿no? Bueno, del Centro Universitario de San Marcos. Entonces, hay que entender, ¿no?, que es una novela que está inserto dentro de un contexto ya de muchos cambios sociales, digamos, dentro de, ¿no? Dentro de Lima, ¿no? Que todavía teníamos pues una sociedad bastante aristocrática, una Lima bastante centralista, ¿no? Bueno, Ciro Alegría nace en Huamachuco, bueno, eso ya lo tienen ustedes ahí en el material, ¿ya? Estudia en la Universidad de Trujillo y se afilia al partido aprista, ¿ya? Acuérdate que cuando vimos o hablamos del indigenismo, hablamos del surgimiento de los partidos, y uno de ellos ese es el aprismo, ¿ya? Bueno, luego él va a ser destinado a Chile, y él va a ganar un concurso literario, ¿no? Este concurso literario, ¿no?, fue convocado por una editorial norteamericana, ¿no? Es el concurso de Raran Reiner, ¿no? En el cual ahí él va a ganar ese concurso justamente con esta novela. Es un concurso latinoamericano de novela, ¿no? Que fue convocado en Estados Unidos por una del entonces, pues era una editorial muy prestigiosa. No es como que ahora hablan de Random House, ¿no? Que es una editorial pues prestigiosa, lo mismo, ¿no? Entonces, él envía esta novela, El mundo Sancho y Ajeno, y la novela gana, ¿no? Claro, él termina de enviar sus originales pues en noviembre, ¿no? Entonces, esta novela, ¿no? De cierta manera, no, permite que Ciro Alegría ingrese, ¿no?, a la narrativa peruana, ¿no? Sobre todo esta novela, ¿no? Donde te habla justamente, ¿no?, de una comunidad campesina, ¿no? Bueno, ya después la novela va a ser publicada en Santiago de Chile, ¿no? Y bueno, pues ya conocemos después el derrotero de la novela, ¿no? Cómo comenzamos a ya conocerla en sí mismo, ¿no? De lo que trata, ¿no? Es una novela que se publica todavía en el año 41, pero resulta siendo una de las obras más destacadas de la literatura indigenista, ¿no? O regionalista. Pues ya hemos visto nosotros la sesión anterior, hemos hablado del indigenismo ortodoxo, ¿ya? Y yo me imagino que ustedes ahorita si yo les pregunto, ya ustedes saben, ¿no?, qué caracteriza una novela del indigenismo ortodoxo. Vamos a ver qué me responden por chat, se supone que ustedes tienen que repasar, ¿ya? Y si en caso no han repasado, ya pues repasen, porque si no, no van a poder comprender. No solamente es me aprendo el argumento y ya está, no hay que saber comprender la novela para poder también comprender las preguntas que pueden venir. Ya acuérdense que las preguntas de San Marcos no son pues preguntas memorísticas, son preguntas razonadas, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta, ya con respecto a Ciro Alegría.
¿ya? Entonces no hay que perderlo de vista. Vamos ahora con las novelas. Bueno, Ciro Alegría publica en el 35, el mismo año en que Arguedas publica sus cuentos, ¿no? De agua, ¿no? Publica La Serpiente de Oro. En el 39 recién publica Los Perros Hambrientos y El Mundo es Ancho y Ajeno es del 41, ¿ya? Bueno, tiene una novela inconclusa que se llama Lázaro, ¿no? Que no la terminó, y un cuento llamado Duelo de Caballeros. Ahora, ¿cuáles son las características, ¿no? De la narrativa de Ciro Alegría? Vamos por acá, ya, acá ustedes lo tienen, ya, pero igual vamos a comentar, ya, acá está. Bueno, ya sabemos que por la producción, ¿no? que él tiene, va a ser considerado el más importante exponente del indigenismo ortodoxo o el llamado indigenismo tradicional. Vamos a ver, ¿qué recuerdan del indigenismo ortodoxo? Vamos a ver sus intervenciones por chat. A ver, chicos, ¿por qué se le considera a Ciro Alegría el más alto exponente del llamado indigenismo ortodoxo? ¿Qué caracteriza el indigenismo ortodoxo? Eso sí tiene que ser, ya expliqué en la sesión anterior, y es obligatorio que ustedes recuerden. Ya, dice Alba Polo es realista. Algo más, hemos hablado un poco más sobre el indigenismo ortodoxo. Ya en la sesión anterior hemos visto las etapas del indigenismo, ¿no? Hay etapas muy marcadas, acuérdense, ¿no? El indigenismo ortodoxo y el otro indigenismo que está muy ligado al mundo mítico, acuérdate, cultural, ¿no? Y Ciro Alegría representaba el más alto exponente, ¿no? Del indigenismo ortodoxo. ¿Ya? ¿Por qué? Que él representaba, ¿no? No solamente es representar de manera real, ¿no? Sino también tiene que ver muy bien, Sol, porque se profundiza, ¿no es cierto? Él describe, acuérdate que el indigenismo ortodoxo está muy ligado con la literatura canónica del siglo XIX, ¿ya? O sea, por la capacidad descriptiva, pero él describe con profundidad, ¿no es cierto? La situación del indígena. ¿Ya? Entonces, es un indigenismo, pero de carácter documental. ¿Qué hace un documental? Todos hemos visto documentales alguna vez, ¿sí o no? ¿Por qué son tan interesantes los documentales? Porque el documental nos brinda todo tipo de datos, ¿no? Es una descripción muy minuciosa sobre un evento, una persona, ¿no? Sobre un suceso, sobre una época, una etapa. ¿Ya? Entonces, por eso te dice que la novela es documentalista, ¿no? Porque nos va a presentar de manera amplia. Acuérdate que una novela, ¿ya? Cuando decimos que una novela es indigenista y cuando decimos que no es, o sea, ¿qué características tiene que tener? O bastaba hablar solamente del problema del indio, ya, yo quiero reivindicar al indio y eso hace mi novela indigenista. ¿Era suficiente para decir que la novela es indigenista solamente documentar el problema del indio? A ver, vamos a ver qué tanto recuerdan, es importante, ¿ah? No, muy bien. ¿Por qué, profesora? Porque no solamente es la intención, ¿no? De la reivindicación sobre el indio, porque sobre el indio han hablado distintos autores, hasta Mariano Melgar habló, ¿te acuerdas del indio, no? Su tono denunciatorio de El cantero y el asno, ¿no? Que espero que sea lo hayas leído, ¿no? ¿Te acuerdas que de una manera metafórica, ¿no? Habla de cómo los explotan a los indios, pero no basta, porque tiene que hablar de otro tipo de temas, tiene que hablar lo político, lo social, lo económico, lo cultural. ¿Ya? Entonces, Ciro Alegría, ¿no? Va a documentar, y eso ustedes ya lo han comprobado, porque ustedes han leído la novela. Él no solamente habla de, como en Corinda Mato, ¿no? Pobrecito el indígena que lo oprimen y él va, ¿no? A que lo salve a alguien, ¿no? No. Estamos hablando de que él, Ciro Alegría, describe una temática amplia, ¿no? Nos introduce al mundo, ¿no? Al mundo de la comunidad campesina y las dificultades que tienen, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un carácter denunciatorio. ¿Qué cosas se denuncia en la novela? Profesora, ¿no? La corrupción de los funcionarios, las entidades públicas, el abuso, ¿no? Por eso es que cuando uno lee hay que leer con muchísima atención, ¿ya? Pero también nos va a presentar la subjetividad del indio. A ver, ¿en qué aspecto sí nos brinda la subjetividad del indio? A ver, todos aquellos que sí han leído la novela, ¿no? ¿Qué cosa es lo subjetivo? Dice, ¿por qué yo conozco la intimidad o la subjetividad? ¿En qué medida podemos comprender cómo entendemos que te dice que sí presenta la subjetividad del indio? ¿En qué medida? En el caso, por ejemplo, de Sierva Alegría y la novela que ustedes todos hemos leído, ¿no? Bueno, yo en caso releído, ¿no? Del mundo Sancho de Agén. A ver, por ahí alguna participación, creo que todavía no hay nadie. Bueno, por ejemplo, la sabiduría que tiene el comunero, sabiduría con respecto a siembra, cosecha, va a llover, no va a llover, ¿ya?
O sea, cómo ellos también se relacionan en su comunidad, ¿no? ¿Cómo es la relación, por ejemplo, entre un comunero con otro? ¿Cuáles son las normas que dentro de la comunidad se rigen? ¿No es cierto? Entonces nos permite, nos abre un mundo, ¿no? Acerca de lo que el indio piensa, por ejemplo, cuáles son sus manifestaciones culturales, por ejemplo, ¿qué de manifestación cultural han encontrado en la novela? A ver, por ejemplo, pregunto, ¿hay cantos o no hay cantos en el mundo de Sancho y Ajeno? ¿Por ahí apareció algún personaje que cantaba algo o no? Y solamente el narrador te dice, sí, el personaje está cantando. O nos pone, nos plantea ahí la canción, la temática. A ver, vamos a ver los que han leído. Sí, muy bien. Uno que tocaba flauta, ya. Pero no solamente este que toca flauta, ¿no? Ah, yo no hay yarabís ahí, jarawi, yarabís dentro de la novela. Vamos a ver qué recuerdan por ahí. Hay manifestaciones de música dentro de la novela, ¿ya? Hay manifestaciones. Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, que la novela no solamente nos va a hablar del problema de la tierra, de que Amenábar es un abusivo y les quiere robar su tierra, ¿ya? También está la temática porque él plantea la lucha, ¿no? Porque la novela nos habla de esa lucha, ¿no? En favor, ¿no es cierto? Del indio. Bueno, claro, en el caso de Alegría, Alegría plantea esa lucha, ¿no? Que tiene que estar en favor del indio y también de su revaloración intelectual, ¿no? Y también propone la identificación del ser humano con el paisaje, ¿no? En este caso en la narrativa de Ciro Alegría, ¿ya? Entonces, además de proponernos los problemas, los conflictos, ¿no? Que vive el campesino dentro de su comunidad, también, ¿no? Nos presenta esa revaloración, esa intención de revalorar, ¿no? De la primero, la lucha del indio, cómo lucha, no es que se conforme, ay, si viene y me quita, me arrebata, no, sino que los comuneros realmente, pues, dan su batalla, ¿no? Pero es la institución, el Estado, ¿no? A través de sus entidades públicas como los jueces, la ley, quien no ampara, quien no les ayuda. ¿No? Pero también vemos que la novela nos propone, ¿no? Cómo el ser humano se va identificando con su comunidad, con su paisaje, con la tierra, ese vínculo que hay, ¿no? Entonces, hablaremos ya ahora de la novela en sí y cuál es el contexto, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolla la novela? O sea, y cuál es el contexto que la novela tiene y que nos presenta hasta mediados del siglo XX, ¿no? Ese es el contexto real que nosotros vemos, ¿no? Ahora, si nosotros miramos la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Todavía nos vamos a dar cuenta que durante este periodo, ¿ya? El Perú todavía va a tener un desarrollo, ¿no? Solamente en Lima que hablamos de un centralismo, ¿no? Que llegue el ferrocarril, es el proceso de la modernización, ustedes eso lo conocen ya por su curso de historia, yo me imagino que ya deben haber pasado la República Aristocrática, ya deben estar en los presidentes, ¿ya? Pero, ¿cómo era el Perú rural? Ese era otro tema, porque lo que acaecía acá en la capital, ¿no? No era pues lo que pasaba en la provincia, ¿no? En la provincia había todavía un fuerte gamonalismo, ¿no? El sistema gamonalista estaba muy fuerte y dentro del gamonalismo había todo un sistema de explotación para los indígenas, ¿no? Y para los dueños de las haciendas. Entonces, estamos hablando, pues, ¿no? De que estos gamonales, ¿no? Ya que no eran pues muchas familias, estamos hablando de unas pocas familias que tenían todo el poder, ¿no? Todo el poder que estaba ligado a la tierra y como este ejercicio de poder, ¿no? Les daba toda la potestad para explotar al indígena de distintas maneras, ¿no? Y sobre todo con el trabajo, ¿no? Porque estamos hablando pues de un trabajo donde el trabajo es mucho, el salario es poco, ¿no? ¿Y qué cosa le va a acarrear eso al indígena? ¿No? Si tú tienes muchas horas de trabajo y tú tienes un poco salario, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, vamos a ver que alguien hable algo, diga algo, está despierto, ya están con hambre, ya están pensando en su almuerzo ya. A ver, ¿qué pasa cuando una persona trabaja mucho, demasiadas horas, 12, 13, 14 horas, ¿no? Y tiene muy poco salario? ¿Qué va a pasar con esa persona? A ver, mucho trabajo, poco salario. Podríamos decir que es una persona que va a progresar, va a poder salir, va a poder mejorar su situación. No, profesora, porque una situación de una explotación laboral con un salario ínfimo va a traer más miseria, va a traer más pobreza. Entonces, estamos hablando de un contexto en el cual las condiciones de trabajo, pues, no eran buenas, eran condiciones de trabajo, pues, extremas, ¿no?
Y si a eso le sumas, ¿no? Además de las condiciones extremas del trabajo, le sumas que el gamonal pues se expropia de la tierra, ya te imaginarás pues, las condiciones en la cual estaba el pueblo, el indígena no era de las mejores, ¿no? Y era un sector social pues el más expoliado, el más marginado, el más sufrido, ¿no? Si miramos el contexto social en el que se desenvuelve. No, y no es lo que retrata, como les dije, no, alguna vez se los mencioné en clase, lo que retrata Ciro Alegría, lo que retrata Arguedas, no es que salió de su cabeza, ¿no? Porque muchas veces se piensa que cuando se habla de literatura es, ah, sí, la persona que tiene un gran genio creador y se sienta como que la musa viene y te inspira al oído, estoy inspirado y me voy a poner a escribir como acto catártico, ¿no? Pero no es así. El escritor siempre mira su realidad para escribir, ¿ya? Entonces, estamos hablando pues de una situación bastante difícil, ¿no? Por la cual atravesar el Perú. Y ese contexto del gamonalismo, del abuso, del poder, ¿no? Cómo este poder está centralizado en algunas familias que encima son abusivas, digamos, ¿no? Que no les importa el sufrimiento del indígena y solamente están pensando en enriquecerse más, ¿no? Eso es la realidad que nos va a presentar Ciro Alegría. Por eso que su novela, ¿no? En sí misma tiene mucha connotación política en el sentido de que hay un tono denunciatorio. Ahí está la connotación política. No es que tenga un discurso político directo, pero sí, ¿no? Evidencia que hay una connotación política, ¿ya? Acuérdate de las ideas de José Carlos Mariátegui, ¿no? Por eso hablamos de José Carlos Mariátegui la sesión anterior del indigenismo ortodoxo, ¿no? Habíamos visto cómo, ¿no? La novela, de cierta manera, de Ciro Alegría, ¿no? Plasmaba muy bien las ideas que había propuesto pues José Carlos Mariátegui, ¿no? Un poquito este es el contexto dentro, ¿no? De la historia, ¿ya? Este es el contexto que nosotros vamos a encontrar dentro de la novela, ¿ya? Aquí está, ¿no? Acá está lo que te decía, no hay una connotación política, sí, porque obviamente pues van a condenar al sistema social que oprime, ¿no? Al indígena y a las comunidades, o puede ser a un indígena o a una unidad. Y si tú quieres realmente darte cuenta cómo era este sistema, puedes buscar en redes, ¿no? Como el sistema del pongueaje, por ejemplo, ¿no? Y esto no solamente lo encontramos en la novela, bueno, hay un testimonio, creo que sí te lo mencioné, de Gregorio Condori Mamani que se publica en el 70, ¿no? Es de los 70, pero se recogen en la década del 60 y es la vida de un comunero, de un indígena, ¿no? Que bueno, pues no tenía comunidad, padre, madre, pues no era huérfano, eso, Gregorio Condori, y él habla cómo él ha pasado por diferentes, digamos, no amos, pero sí por diferentes, digamos, patrones que ha tenido, trabajo y cómo, y ahí en su relato vamos a darnos cuenta, pues realmente cómo era maltratado el indio, el indígena, y todo eso que uno lee o ha leído en novelas como de Arguedas o de Alegría, realmente pues uno se da cuenta que no es fabulación o invención, que realmente pues eso ocurría, ¿no? Dentro del sistema, ¿ya? Ahora, vamos a hablar ahora, ¿ya? De la novela en sí misma, ¿ya? Vamos a hablar del argumento de la novela, ¿ya? Acordémonos que la novela, ¿no? Nos habla de una comunidad. Ahora, yo te pregunto, ¿la comunidad de Rumi existe o no existe? ¿Cuántos de ustedes les dio curiosidad y se puso a buscar, ¿será que realmente Rumi existe? ¿Será que este Ciro Alegría se basó en una comunidad real o la comunidad no existe? Dentro, los que leyeron la novela, ¿hay alguna mención histórica, real, concreta, que nos pueda dar una pista de si lo que nos dice o el contexto que ya encontramos dentro de la novela, no el contexto en el que la novela se publica, ¿no? Que hay un Ciro Alegría, persona como X, como que existe, que fue real, que publicó y que dieron un premio, sino ya ahora estamos metidos dentro de la novela y estamos dentro del texto, un análisis intratextual, no extra. Ya, lo extra ya lo vimos, vamos a lo intra, ¿no? Acuérdate que Alegría menciona, ¿no? Hay alusiones, hay menciones dentro de la novela. Entonces, Rumi, si bien es cierto, es una comunidad imaginaria, ¿no? Pero por los datos que nos da, ¿ya? La novela, ¿no? Estamos hablando, pues, que estamos hablando de la montaña, la cordillera, más o menos, ¿no? Los indios que encabezan esta comunidad, obviamente tienen un alcalde, es el alcalde Rosendo Maki, ¿no? Que se va a defender del hacendado, que este es Álvaro Amenábar, que es déspota, ¿no? Encima que es corrupto, ¿no? No hay que olvidar eso. Entonces, tenemos que es un escenario pues bastante, digamos, bastante duro, ¿no? Ahora, veamos un poquito la novela, ¿no? ¿Qué pistas nos da acerca del contexto real, ¿no? Si, por ejemplo,
ahorita no vamos a hablar del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de la historia? ¿Cuánto es el tiempo del relato? Pero si nosotros nos damos cuenta por las pistas que nos da la novela, ¿ya? Nosotros más o menos podemos dar una pista de qué fecha, ¿no? Más o menos de qué fecha comienza. ¿Por qué? Porque acuérdate, ¿no? Que hay menciones a la guerra con Chile, ¿no? Te habla cómo años antes había estallado la guerra, ¿no es cierto? Cómo los indios fueron reclutados. ¿Te acuerdas que decía, dice que Chile ganó y se fue, ¿no? Acuérdate de esa manera de hablar también, ¿no? O sea, te menciona los partidarios, por ejemplo, de los azules, aquí dicen los azules, bueno, el gobierno de Iglesias, los montoneros, los colorados, obviamente, pues hay una alusión ahí a Andrés Avelino Cáceres. Entonces, estas pistas que te da la novela te ayudan a ver que dentro de la novela hay un contexto también histórico particular, que te puede dar una pista del tiempo, de en qué año, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar incluso en el primer capítulo. En el primer capítulo, cuando te habla de Rosendo Maqui, cómo muere la esposa de Rosendo, cómo aparece la culebra, acuérdate que hay una culebra, ¿no? Que aparece, ¿no? Y que es signo de mal presagio, ¿no? Acuérdate que la novela está dividida en 24 capítulos. ¿Ya? Ahí nos va a dar, ¿no? Algunas pistas que nos van a ayudar a encontrar más o menos en qué época, de qué época puede datar la novela, ¿ya? Entonces, en el primer capítulo vamos a encontrar ello, ¿no? Después, a medida que la novela va avanzando, ¿ya? Nos vamos a dar, también nos presenta a quienes conforman la comunidad, por ejemplo, al pueblo. Acuérdate, ¿no? De cuando se produce el velorio, por ejemplo, de la esposa, ¿no? De la esposa de Rosendo Maqui porque su esposa muere, ¿no? Y cómo van, ¿no es cierto? La gente, ¿no? Van los llamados notables. ¿Quiénes son los notables? A ver, los que han leído la novela, ¿no? Cuando se habla de los notables, ¿a quiénes se está refiriendo? Y eso sí lo menciona, ¿no? Eso sí lo alude. Acuérdate que eso sí. Bueno, yo pregunto porque se supone que ustedes han leído la novela, ¿ya? Y en la novela te dice quiénes son los notables, o sea, te lo menciona, ahí está, ¿no? Por eso que cuando ustedes lean su novela tengan ahí si quieren una libretita de apuntes, no para que se aprendan de memoria, sino porque más o menos te se vean ahí ustedes una pista, ¿no? Ahí pues hablamos de otros alcaldes, ¿no es cierto? Regidores, ¿no? Acuérdate que los notables tienen que ver con las autoridades, llámese autoridades públicas o en este caso pues autoridades eclesiásticas, ¿no? Ahí está el cura también, ¿no? Esos son los llamados notables, cura, alcalde, ¿ya? Muy bien, a eso se les llama los notables, ¿ya? Y ese es el término. Por ejemplo, si ustedes leyeron la novela de Avis Nido de Clorinda Mato de Turner, también se van a dar cuenta que ahí te hablan de los notables, ¿no? Ahí te habla, por ejemplo, de los vecinos que llegan, ¿no? Y un poco también lo que era el velorio, ¿no? Cómo llegan para hablar del velorio y supuestamente y para ofrecer sus condolencias, ¿no? Todo iba muy bien, ¿no? Digamos en la comunidad, hasta que de pronto llega Amenábar, ¿no? Llega montado en su caballo, ¿no? ¿Y qué le dice a Rosendo? Que esas tierras son suyas. Incluso le pregunta, ¿no? ¿De qué cosa es esa construcción que está allí? ¿No? Y él le dice que va a ser la escuela y él se ríe, ¿te acuerdas que él se ríe de manera muy socarrona, muy burlona? ¿No? De que dice, ah, sí, claro, ¿no? Ahí está el espacio de la iglesia y el espacio de la sabiduría, ¿no? Del conocimiento, de una manera burlona. Y él le dice, estas tierras son mías. Él dice, no, nosotros tenemos papeles, pero igual, acuérdate que este Amenábar igual dice que no, que esa tierra les pertenece, ¿no? Acuérdate de ello, ¿no? Ojo que yo solamente estoy mencionando, ¿ya? Lo que ustedes han leído, porque se supone que ustedes han leído, si no la próxima semana que veamos a personajes, si ustedes no han leído, yo solamente avanzo, y si veo que no han leído y no veo interacción, ah, ya, yo sigo avanzando nomás, ¿ya? Entonces, no olvidemos que cuando él le dice así, ¿no? Rosendo, obviamente, tiene sentimientos, ¿no? Por primera vez dice el narrador que siente odio, ¿no? Y luego se va obviamente tiene que comunicarle a los comuneros lo que le acaba de decir, pues, Amenábar, y van en busca de un abogado, bueno, de un tinterillo, ¿no? Que es supuestamente alguien que conoce de leyes, aunque no ha terminado de estudiar, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda defender a la comunidad, ¿no? Y inicialmente pues no se sabe, ¿no? Si realmente pues los comuneros van o no van a ganar, pero era muy difícil, ¿no? Porque Amenábar era, digamos, el gamonal más poderoso de la región, o sea, no era un gamonal cualquiera, ¿no? Era el más poderoso de todos, ¿no? Incluso sus tierras iban hasta más allá de las tierras de Rumi, ¿no? Tenía una gran cantidad de tierra. Y ojo que a él no le interesaba la tierra, ¿ya? Después ahí vamos a encontrar cómo nos habla de la vida del mágico Contreras, ¿no? Tú te das cuenta que la novela, a medida que va avanzando en la trama, el problema de la tierra, ¿no?
del litigio que va entre Rosendo Maki con Amenábar, va introduciendo historias chiquitas, ¿no? Como la del Mágico Contreras y te dice, ¿no? De este comerciante de baratijas, ¿no? Y que cómo tiene habilidad para hablar, ¿no? Para convencer, porque obviamente pues él vendía, ¿no? Y nos cuenta, ¿no? Entonces, un poquito para que tú te fijes y no y te interrogues, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este personaje está allí? O sea, no está hablando del litigio, de qué va a pasar, está buscando interior y de pronto, ¡flup! Te introduce la historia de México Contreras, ¿no? Después habla de otro personaje, ¿no? Que ese es Demetrio Sumayacta, ¿no? El que toca su flauta, un poco el que me decían, sí, profesora, su flauta. Y luego vamos a encontrar, ¿no? Cómo después se nos va a hablar, ¿no? Del Fiero. A ver, ¿quién me puede decir quién es el Fiero Vázquez? ¿Qué hace el Fiero? ¿Quién es el Fiero? A ver, vamos a ver qué tan atentos están, ¿no? Eso está prácticamente comenzando la novela, ¿no? ¿Y quién nos va a hablar de la historia del fiero? Eso lo hace Casiana, ¿no? Casiana, que es una comunera de Rumi, ¿no? Que bueno, pues es la amante del fiero, ¿no? Es un bandolero, muy bien, pero él no siempre había sido bandolero, acuérdate, ¿no? Que como cuando te cuenta Casiana la historia del fiero, ¿no? Claro que él era su pareja sentimental, él nos va a hablar de cómo es que él luego llega a ser bandolero, porque él no siempre él era bandolero, ¿no? Entonces, ahí un poco para que analices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de personaje sería el fiero? ¿No? Entonces, ahí él incluso nos cuenta, ¿no? Cómo él trabajaba, ¿no? Cómo, por ejemplo, tenía su tierra, llegó a tener familia, tuvo esposa, tuvo hijos, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, un poquito para que luego te preguntes y te pongas a analizar, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de personajes, pero un poquito te lo pongo para que tú te pongas a pensar, ¿no? Y analices, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de personaje sería este, ¿no? El fiero, ¿no? Que se va a mostrar muy solidario con los comuneros de Rumi, ¿ya? Porque él va a ser muy solidario con los comuneros, ¿no? Él no va a ser indiferente con los comuneros, ¿ya? Ahí sí nos va a contar muchas cosas sobre el fiero, ¿no? Después vemos que la novela, a medida que va avanzando, ¿no? De pronto se nos abre un poquito, ¿no? ¿Qué cosa pasa con la comunidad, ¿no? Y qué pasa también, por ejemplo, con el problema que tienen de los linderos, ¿no? Hay un regidor que es importante, ¿no? Que va a estar muy al lado de Rosendo Maki, ¿no? Que ese es Goyo Auca. Bueno, piensen también en el rol de Goyo Auca un poquito, ¿no? Todavía no voy a hablar de personajes todavía, ¿no? Y aquí un poco ya se nos dice qué cosa va a pasar con el litigio, ¿no? Un poco, acuérdate que Bismarck Ruiz le da esperanzas a los comuneros, le dice que ese era un litigio pues que ellos tienen las de ganar, porque en el fondo no era un conflicto difícil, ¿no? Cuando él les pone y se da cuenta, ¿no? Del problema que tienen, se da cuenta obviamente que la demanda que va a imponer a Amenábar pues no tenía razón de ser, ¿no? Porque las tierras eran realmente de los comuneros de Rumi, y en verdad era un litigio bastante sencillo, ¿no? Pero luego nos introduce al mundo de la comunidad, ¿no? Y lo que va a pasar dentro de ella, ¿no? Por ejemplo, cómo es una cosecha, cómo es la fiesta de la cosecha, quiénes participan, si todos participan o no, o solamente varones, las mujeres no participan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene también la cosecha? No solamente es, ay, hay que cosechar y vamos a repartirnos, o también qué otro tipo de función tiene, por ejemplo, ¿ya? Un poquito para que ustedes se fijen allí, ¿no? Cuando lean, no solamente lean por leer, sino se interroguen. A ver, me voy a hablar de esto y qué otro aspecto de la comunidad me están haciendo conocer a través, por ejemplo, ¿no? De esta comunidad, ¿no? Acuérdate también, hay un relatito que te habla de los rivales del juez, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo la novela Ciro Alegría va intercalando algunos relatos chiquitos, ¿no? A ver, los que recuerdan el relato de los rivales y el juez, a ver, se los dejo ahí porque en algún momento cuando hablaremos de este aspecto de la novela vamos a hablar un poquito y los voy a preguntar a ver de qué trataba, vamos a ver, ¿no? ¿Qué relación tiene, si es que tiene algún tipo de relación con la trama principal o no? O sea, ¿cuál es la función de poner relatos allí, por ejemplo? ¿No? Pero cómo en este capítulo de la novela nos va insertando, ¿no? En lo que era la siega, ¿no? Con lo que es el trigo, qué es lo que hacen los jóvenes, ¿no? Luego recién, y todavía hasta ahora, profesora, ¿dónde está Benito Castro? Recién nos van a hablar de Benito Castro en el capítulo siguiente, ¿no? Acuérdate que la novela tiene 24 capítulos, ¿no? Y ahí nos va a hablar quién es Benito Castro, de dónde sale, ¿no? Que sale de Rumi, que fue criado por él y por su esposa, que tuvo que verse en la obligación de huirse,
Acuérdate que él tiene que irse, ¿no? Para que no se lo lleven los gendarmes y cómo pasa distinto, ¿no? Muchos años lejos de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando él pasa por la comunidad y tiene que trabajar en distintas haciendas, porque obviamente algo tiene que vivir, ¿no? Cómo los indios al contarle historias le hablan de un tal Pedro Pablo Atusparia. A ver, ¿quién sabe quién es Pedro Pablo Atusparia y por qué se menciona en la novela? Porque la misma novela te ofrece, te dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cuál es el punto de vista del trabajo visto desde la comunidad y el trabajo visto, digamos, desde el trabajo, por ejemplo, del hacendado, ¿no? A ver, ¿quién recuerda quién es Pedro Pablo Atusparia? Ojo que es un personaje todavía del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de 1885. Por ahí vamos a ver quién, aunque sea, sóplense, pues, búsquense en el internet, ¿no? Fue un rebelde indígena, muy bien. Pero acuérdate que que la rebelión de Pedro Pablo Tusparia fue la más grande en el Callejón de Guaylas y él se rebela porque querían, acuérdate que después de la guerra el Perú se queda sin dinero y lo que quieren es poner otra vez impuestos, ¿no? Al impuesto, querían traer los antiguos impuestos como el impuesto al indígena y por eso se da esta gran rebelión. Pero ¿cómo es que se menciona en la novela? Muy bien, en Huaraz, ¿no? ¿Cómo se menciona en la novela? ¿No? Claro, obviamente la novela te habla del fracaso de la rebelión, pero date cuenta que hay alusiones históricas para darte cuenta un poco que lo que hace Ciro Alegría un poco es darle un contexto real a la novela, ¿no? Luego, otra vez nos habla de del juicio del lindero, ¿no? ¿Cuál va a ser ahora los alegatos que va a encontrar Bismarck Ruiz y cómo, al darse cuenta Amenábar de que efectivamente, ¿no? Los comuneros, pues, van a litigar y que ya encontraron a alguien que pelee por ellos, ¿no? Por eso es que él soborna al supuesto abogado de los comuneros, ¿no? Le dice que él siga litigando, pero que obviamente pues no va a hacer nada con respecto a los alegatos que él va. Incluso acuérdate que él, ¿no? Comienza a comprar testigos falsos, ¿no? Se va a valer de gente, acuérdate que Zenobio García, a ver, ¿quién se acuerda quién es Zenobio García? Zenobio García era amigo de Rosendo Maki, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de Zenobio García? Creo que no han leído algunos la novela. A ver, ¿quién recuerda? Acuérdate que Zenobio García ya había estado en el velorio de la esposa de Rosendo Maki y supuestamente él era su amigo, ¿no? Y este justamente se va a dejar sobornar, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando ya se dé el litigio, ¿no? Supuestamente él presenta sus testigos falsos, ¿no? Y Rosendo Maki en el litigio se da cuenta, ¿no? Que están presentando testigos falsos. Y él dice, pero ¿por qué? ¿No? Están, si él presenta testigos, nosotros también tenemos que presentar testigos, ¿no? Claro, ¿no? El juez le dice, bueno, ya está bien, ¿no? Presente usted sus testigos, pero los testigos no puede ser ningún comunero de Rumi, ¿no? ¿Y quién iba a querer litigar, ¿no? Acuérdate que incluso cuando los comuneros no saben qué hacer, ¿no? Y le preguntan a Nasha Suro, ¿no? Que era una bruja y curandera y vivía en Rumi, ¿no? Y le preguntan a ver si es que puede ella acabar con Amenábar y ella dice simplemente que no se puede, ¿no? Que no se puede agarrar el ánima, ¿no? Acuérdate que eso tiene que ver con un conocimiento muy andino, ¿no? El agarrar el ánima, que una persona a veces dice se quedó atrapada de noche, se asustó por el cerro y luego la persona se va debilitando, debilitando, adelgazando hasta que se muere, pero ella dice no se puede, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que hacen es que busque testigos, pero ya acuérdate que cuando busca sus testigos, pues le dice a uno de los que vivía en Rumi que no era, había un herrero que vivía en Rumi, pero no era uno de Rumi, ¿no? Que es Jacinto Prieto. Y él dice, no, ya yo puedo testificar, pero acuérdate que Amenábar lo que hace es contratar a alguien que le busque pleito, ¿no? Y por eso es que le pegan y al final van a la cárcel y ya no tiene quien este, testifica a favor de la comunidad hasta que al final pues la comunidad es despojada. Claro, cuando él comunica el despojo a los comuneros le echan la culpa, ¿no? Acuérdate que el fiero les quiere incluso ayudar, ¿no? Cuando ya ellos dicen, ahora qué hacemos, nos tenemos que ir nomás, ¿no? Cuando ellos deciden salir pacíficamente para hacia otra zona, se van hacia la zona de Yanañahui, ¿no? Donde la tierra ya no es tan fértil de pronto aparece Fiero con sus banderos. Uno de los bandoleros del Fiero ataca a uno de los hombres de Amenábar, sacan una ametralladora y disparan contra el pobre, pues no lo matan, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que dice Rosendo? No, que no haga nada, que ellos se van a ir, ¿no? Y al final ellos se van, ¿no? Obviamente Amenábar se queda con la comunidad, ¿no? Ahora, Yanañagua es un lugar que no es, pues, la tierra no era tan fértil y no produce tanto como en Rumi. Acuérdate que ahí ya no tienen cómo cultivar, ¿no? Lo que cultivaban cuando estaban allí, ¿no? Y se les va a hacer muy difícil porque
el lugar no era tan fácil, ¿no? No había como, tampoco no tenían agua, ¿no? Y ahora, ¿qué cosas podían cultivar? Solamente podían cultivar, pues, productos de altura, ¿no? Como la quina, la oca, la papa, ¿no? Pero ya no de la misma cantidad y tampoco de la calidad que sembraban, obviamente porque la tierra es diferente, la tierra pues de que acababan de dejar. Entonces tienen una vida muy difícil, ¿no? Ahora, los comuneros van con sus animales y obviamente cuando uno pastea animales, los animales pues, ¿no? Cuando tú te vas a las punas, el animal sabe dónde va. Alguna vez tú debes haber estado en provincia y has visto por ahí paseando una vaca sola, un burrito solo con su carga y el burro aparentemente está caminando solito y no sabe dónde va, pero el burrito sabe dónde queda su casa. No que tú te lo digas, los animalitos conocen, ¿no? Y una de las mejor vacas, el mejor toro de labranza de Rosendo Maqui, cuando se lo lleva a pastar, se va pues a lo que era la antigua Rumi, que ahora es tierra de Amenábar. ¿Y qué es lo que hace Amenábar cuando llega un toro, ¿no? Lo que cae acá es mío, ¿no? Acuérdate, ¿no? Lo que le pasa al pobre Rosendo Maqui cuando su mejor toro de labranza se le va por allá. ¿Quién se acuerda? Creo que algunos ni han leído, creo, la novela. A ver, ¿quién se acuerda? Nadie quería hacer porque todo el mundo le tenía miedo pues a Amenábar porque era el más poderoso de la región, no era el más poderoso de ahí, no de toda la región, ¿no? ¿Qué le pasa al pobre Rosendo con su torito, ¿no? Cuando dice, solo le quedan, bueno, sí, no le quieren devolver su toro, ¿no? Acuérdate que Amenábar, animal que cae en su tierra es de Amenábar, y aunque tiene la sigla CR, ¿no? Que él dice comunidad de Rumi, que le dice Amenábar, no, lo acaba de comprar a un tal Casimiro Rosas, ¿no? Le dice, así que vete indio, ¿no? Y el pobre Rosendo Maqui no se queda tranquilo. Acuérdate que él va y se roba su propio toro, bueno, ¿no? Y el robo en ese tiempo, cuando alguien se roba un ganado, eso se llama pues el abigeato, pues, ¿no? Y lo meten a la cárcel, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tienen muchas penalidades, ¿no? Durante el tiempo en que viven en Yanañahui, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Ahora, hay una parte también, ¿ya? De la novela donde todos los comuneros no se van hacia Yanañahui. Hay otros que se van a ir hacia la zona de las caucherías, se van a ir hacia la selva. Por ejemplo, ese va a ser Amadeo Illas, ¿ya? Amadeo Illas se va a ir hacia trabajar a la selva, e incluso ahí la novela nos dice, ¿no? Cómo es el trabajo allí, qué es lo que hacen, cuál es el contexto, si es peligroso, no es peligroso, qué va a pasar con las personas, ¿no? Si va a mejorar sus condiciones o no. No te lo voy a decir porque se supone que ustedes lo han leído y ya vamos a hablar sobre ello, ¿no? Y recién al capítulo siguiente, ahí recién nos cuenta lo que te acabo de decir de Rosendo Maki, ¿no? Si te das cuenta, la novela va avanzando, pero a veces parece como que si fuera muy lenta la narración. ¿O no les ha pasado eso? Tú estás ahí, ¿qué va a pasar cuando les quitan las tierras y de pronto te pone una historia de algún poblador? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Sí, muy bien, Vila. Eso se llama, esa es una estrategia narrativa, ¿no? Bueno, ¿no? En este caso, de alegría, que utiliza un poco para retardar un poco la linealidad de la novela, ¿no? La agilidad, porque nosotros que queremos saber qué va a pasar con el litigio, qué va a pasar sí, con el jurado, con el juez, pero vemos cómo la narración va avanzando de manera un tanto lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque cada cierto capítulo nos intercala la historia, ¿no? Como en el caso de Amadeo Illas, o el caso, por ejemplo, del hijo de Rosendo Maki también, ¿no? Que se va, ¿no? Que se va y bueno, ¿no? Tiene otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con por ejemplo, Rosendo Maki que se va a quedar en la cárcel? Acuérdate que cuando él está en la cárcel también atrapan a Alfiero Vázquez y el Fiero le dice, oye, ¿y si nos escapamos? ¿No? Pero al final, pues, ¿no? Él no se escapa, el fiero sí se va, ¿no? Pero Rosendo Maki no se escapa, ¿no? Más bien, el pobre Rosendo, ¿no? Acuérdate que se va a quedar ahí, ¿no? Pero claro, la historia de Rosendo Maki o de Rosendo Maki que todavía muerto, falta, ¿no? Yo todavía, un poco para que te des cuenta cómo la novela tiene, como te decía, sus personajes que van retrasando, ¿no? Hay personajes que van a ser introducidos dentro de la trama y nos van a ir un poco contando qué va pasando, ¿no? Qué va pasando con cada uno de ellos. Un poco estamos haciendo un recorrido un poco un tanto lento de la novela para que ustedes puedan revisarla, o aquellos que todavía no han leído o se están perdiendo, ¿no? Un poco para que ustedes puedan ver, ¿no? Luego nos van a hablar cómo es la vida en Yanañahui, ¿no? Bueno, nos hablan de Casiana, ¿no? Casiana que era el amante del fiero, ya porque el fiero se entera de todo lo que ocurre en la comunidad, porque como Casiana es su amante, bueno, era su pareja, ¿no? Ella le cuenta todo lo que sucede y cómo Casiana llega a tener un hijo, ¿no? Por ejemplo,
¿ya? Entonces, ahí vemos un poquito, nos hablan del pueblo, ¿no? Cómo es que algunos se ponen a trabajar, bueno, lo de siempre, ¿no? Las tareas comunales, ¿no? Un poquito lo que va a pasar con los comuneros, ¿no? La difícil vida que van a tener, cómo van a comenzar a construir sus casas, ¿no? Unos se van a dedicar a tejer esteras o a hacer cal, ¿no? Otros se van a llevar, por ejemplo, algunos productos para vender a otros pueblos, ¿no? Etcétera. O sea, un poco te va a contar cómo es la vida, qué van a hacer ahora los comuneros que están en Yanañahui, ¿no? Que la tierra no les produce igual a todos. Hay unos, por ejemplo, que se ponen a cazar patos, ¿no? Otros se ríen de las supersticiones de los comuneros un poquito cuando ven lo de las supersticiones para analizarlo ya, porque esa es otra sesión donde vamos a analizar la parte de la sabiduría, la comunidad, etcétera, ¿no? Si realmente eran supersticiones o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego nos van a contar un poco cómo es la vida de aquellos que van a vivir en de las minas. Acuérdate que Amenábar no quería la tierra porque él le gustara la tierra, a él no le importaba la tierra. Acuérdate que Amenábar ni siquiera sembraba toda la cantidad de tierra que tenía. Amenábar lo único, ¿por qué Amenábar le quiere quitar las tierras a los comuneros de Rumi? A ver, ¿quién me responde ello? ¿Por qué Amenábar quiere arrebatarle sus tierras a los comuneros? ¿Por qué les quiere arrebatar sus tierras? Muy bien, quería mano de obra barata. Él quería que él ve los comuneros de Rumi y él dice, acá tengo la mano de obra barata para que explote la mina que yo tengo, ¿ya? Entonces, él quería eso, ¿no? Él quería la mano de obra barata y la única manera de que los comuneros de Rumi, ¿no? Se dejaran contratar por él era que él les arrebate sus tierras, pues al no tener que comer, ¿qué les queda? Pues aceptar cualquier trabajo. Ahí viene la explotación, ¿no? Mucho trabajo, poco salario. Acuérdate que la misma novela dice, los hacían trabajar hasta reventarlos. ¿Te acuerdas? Hay una parte de la novela que te habla de eso, ¿no? Te dice eh, por ejemplo, ¿no? La noción que tienen del trabajo. Acuérdate que el anciano Chauqui, cómo hablaba de las comunidades, dice, uy, antes había muchas comunidades, la comunidad de aquí, de allá, y ahora es la comunidad tal, ahora es la hacienda cual. Acuérdate que él lo menciona, ¿no? Como la ley dice la ley, ¿no? Cuando alguien habla de ley es porque algo está torcido. Ahí un poco te das cuenta cuál es la idea que se tiene, ¿no? Un poco sobre lo que se vive allí. Entonces a Amenábar no le importa la tierra, quiere solamente trabajadores, ¿no? Para para su mina, ¿no? Entonces, nos damos cuenta también cómo, ¿no? Él no se va a quedar tranquilo, porque ya les quitó las tierras, pero no, lo va a seguir persiguiendo los pobres comuneros de Rumi, ¿no? Claro, él estaba conforme que se fueran a ese Yanañahui porque él sabía que esas tierras casi no producen, que tienen el problema del drenado del agua, ¿ya? Un poquito la vida de las caucherías, la vida en la selva, cómo es el que trabaja extrayendo caucho, por ejemplo, lo vamos a ver a través, ¿no? Del nieto de Rosendo, ¿no? De Augusto Maki. ¿Ya? Ahí está la historia un poquito de él, qué es lo que va a pasar con él, cómo va a trabajar, por ejemplo, y un poquito atiende a estas, por ejemplo, a estas alusiones, ¿no? Un poquito también que nos hablan, ¿ya? Sobre lo que pasa con los comuneros que nos dan un poquito del contexto, ¿no? De lo que puede ocurrir y que nos da más o menos una datación, ¿no? De años para más o menos decir, profesora, cuántos años han pasado para poder hablar cuál es el tiempo de la historia y cuál es el tiempo del relato, ¿ya? Un poquito para que tú te puedas dar cuenta, ¿ya? Entonces ahí se nos habla, ¿no? De lo que le va a ocurrir a este Augusto, ¿no? Y cómo va a pasar también con esta muchacha llamada Maibí, ¿no? ¿Quién se acuerda de Maibí? ¿No? Y pobrecita todo lo que tenía que pasar, ¿no? Acuérdate de que era una nativa que solamente tenía 15 años, ¿no? Y cómo la maltrataban, ¿no? Porque él era cruel, había ahí el que era Ordóñez que era bien cruel con los indios, ¿no? Y sobre todo con las mujeres. Ya un poquito para que ustedes se den cuenta, o sea, cómo la novela nos va, como te digo, intercalando, ¿no? Historias pequeñas, ¿no? De algunos de sus personajes, ¿no? Recién ahí viene la muerte de Rosendo, ¿no? Acuérdate que lamentablemente, pues cuando el Fiero le dice, oye, Rosendo, vamos a escaparnos, ¿no? Rosendo no quiere escaparse, ¿no? Pero al final, pues, ¿no? Él soborna a los gendarmes con dinero, él se escapa, ¿no? El fiero se va, Rosendo no se va, y cuando lo van a interrogar, todos piensan, pues, de que él se ha coludido y que no quiere hablar dónde está ahora el fiero, y lo que hacen es golpearlo de tal manera el pobre Rosendo, ¿no? Lo golpean, ¿no? De manera horrible, ¿no? Y cuando lo van a llevar ahí, le llevan el almuerzo, la comida, ya no, pues ya estaba muerto. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, uy, ¿ahora qué hacemos, no? Porque la India se nos viene encima, ¿no? Lo único que hacen es enterrarlo en la noche,
¿no? ¿Para qué? Para que nadie le diga nada, ¿no? Un poco para que te des cuenta de la injusticia, ¿no? Hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que se llama La piel de un indio no cuesta caro, ¿no? Y un poco como de la piel de un indio no cuesta caro, un poco te habla de esas muertes, ¿no? Para los cuales, pues, como estamos hablando de un sector, pues, expoliado, un sector marginado, que sufre abuso, como nadie le interesa, ¿no? Bueno, luego la historia va a continuar, ¿no? Después, ustedes, los que han leído la novela, cómo encuentran la cabeza del fiero en el río, nadie sabe qué le pasó al río, perdón, al pobre fiero, ¿no? Luego nos va a relatar otros hechos, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que va a pasar con el regidor Juan Medrano, luego después qué va a pasar con Demetrio Sumayacta, por ejemplo, con el flautista, ¿no? Y después nos va recién al capítulo 21, nos habla de Benito Castro, cómo Benito Castro regresa a la comunidad, cómo él al volver y ir a Rumi se da cuenta que no hay nadie, va a la casa del alcalde y está vacía, ahora es una chanchería, muy bien con el mágico Contreras, ¿no? Y cómo cuando se va hacia la ladera de Yandañagüe, recién ahí va a encontrar, ¿no? Recién ahí va a encontrar, ¿no? A una de las hijas de Rosendo Maki, y ahí pues, ¿no? Le va a contar todo lo que ha pasado, ¿no? Le cuenta cómo ha muerto su padre, le cuenta lo que les ha pasado, ¿no? Con Amenábar, ¿no? Se va a encontrar con Juana, ¿no? Bueno, Juanacha, ¿no? Que Juanacha, acuérdate que el sufijo cha es un diminutivo de cariño por ejemplo, en el quechua, ¿no? Y le va a contar todo lo que ha pasado, ¿no? Cómo les han arrebatado las tierras y el problema que tienen ahora con el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Benito Castro? Benito Castro, como fue elegido regidor, ¿no? Él lo que va a hacer es ayudarles y les va a decir cómo es que pueden drenar el agua en la laguna frente a lo que las personas mayores pues están en contra, ¿no? Al final logran drenar el agua en la laguna y cómo la tierra poco a poco comienza a producir. Y a Amenábar obviamente pues eso no le va a gustar. ¿Por qué no? Porque justamente él los había dejado ahí en Ñañagüi porque supuestamente se iban a morir de hambre y en algún momento iban a ir a pedir el trabajo. Pero se dan cuenta pues que no, ¿no? Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Pues ahora ya los comuneros siguen tranquilos, pero al ver que está produciendo de la tierra, ¿qué es lo que hace ahora Amenábar? Otra vez otro juicio, ¿no? Que esas tierras también son suyas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora Benito Castro? Benito Castro, a diferencia de lo que hizo, bueno, Rosendo Maki, ¿no? Él dice, no nos vamos a dejar quitar nuestras tierras. Claro, aunque ellos quieren litigar y buscar un juez de Lima, acuérdate que cuando ellos quieren mandar su expediente a Lima, pues roban el correo y el expediente aparece en manos de Amenábar y él pues quema los documentos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Obviamente el juez pues falla a favor de Amenábar y lo que hace ahora Benito es decir, ahora ya no nos vamos a dejar despojar de nuestras tierras. O sea, él lo que va a hacer es decir a los comuneros de que tienen que defenderlas. Y acuérdate también, ¿no? Que hay hacendados, ¿no? Hay caporales, ¿no? Que van de parte de los hacendados, como los Córdoba, por ejemplo, ¿no? Y que les ayudan a los comuneros y les llevan rifles. O sea, no estaba, de cierta manera no estaban solos, ¿no? Reciben un poco de ayuda. Y cuando los comuneros se enfrentan, ¿no? A los hombres de Amenábar, cuando parecía que llevan a estar ganando, bueno, ya todos saben lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Al final, ¿quién me puede decir qué es lo que pasa? ¿No? Cuando ya parecía que todos ganaban, ¿qué es lo que hacen los hombres de Amenabra? Mandan a traer a los guardias y comienzan a matarlos a todos, ¿no? Y cuando, bueno, ¿no? Benito Castro, herido, bueno, ¿no? Ya tenía su esposa, que era Marguicha, ¿no? Le dice que tiene que irse, ¿no? Porque si no, todos van a llegar a matarlos a todos. Y Marguicha le responde, ¿no? ¿Y a dónde nos vamos, no? ¿A dónde? ¿No? Un poco la pregunta del ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Te acuerdas cómo le decía que se vayan a cualquier lado, ¿no? Porque el mundo es ancho, ¿no? Podían irse por cualquier lado. Y si uno se da cuenta, nos damos cuenta que lo que no le importaba a Amenábar era en sí la tierra. Lo que él estaba haciendo es persiguiendo a los comuneros, porque de todas maneras él quería, pues, ese dinero fácil, ¿no? Quería ese dinero fácil para la explosión de sus minas, ¿no? De sus tierras. A él los comuneros nunca les importaron, ¿no? Entonces, si nosotros vemos toda la novela tiene muchos temas, ¿no? Pero el tema principal, el corazón de la novela, ¿dónde estaba? En esa lucha que emprende la comunidad por la sobrevivencia, ¿no? La lucha por la tierra, ¿no? Cómo ellos se enfrentan, ¿no? A Amenábar, ¿no? ¿Por qué? Porque Amenábar, acuérdate que a él no le importa la tierra en sí, lo que a él le importaba solamente era, ¿no? La mano de obra barata, ¿no? Y cómo todo se colude en favor de Amenábar, ¿no? Porque el litigio en el fondo solamente, ¿no?
fue una pantomima nomás, ¿no? O sea, aparentemente había juicio, habían pruebas, pero en el fondo todo estaba coludido para que todo falle en favor de Amenábar, ¿no? Y nos damos cuenta cómo los comuneros, cuando son despojados de sus tierras, ¿no? Al final los pobres terminan siendo aniquilados, ¿no? O sea, ¿y quién es, dónde están? ¿Alguna vez cuando ustedes vieron la novela no se preguntaron, ¿y dónde está el pueblo, el resto de la gente, los otros hacendados? ¿Por qué nadie defiende? Porque, o sea, son seres humanos, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasó? O sea, si nos ponemos a reflexionar sobre la novela, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo aparentemente en la novela, pues, el Gamonal es tan poderoso que él puede hacer lo que quiera, puede matar personas y sale impune, ¿no? Porque la ley lo ampara, ¿no? Por eso es que la novela en sí misma, ahí está la connotación política de la denuncia, donde no solamente está condenando pues a un sistema, ¿no? Que trae el atraso, que es el gamonalismo, ¿no? Y que como el gamonalismo está aniquilando a una entidad originaria que es la comunidad campesina, ¿no? Y en la novela se demuestra que realmente la tierra en manos de los comuneros sí produce. Ahí está el ejemplo de Anañahue, ¿no? Como esa tierra pedregosa, difícil, ¿no? Como con el cariño, el cuidado, con el pasar de los años, cuando van regando la tierra, cómo esta tierra poco a poco comienza, ¿no? A doblegarse y a producirles a los comuneros. Y por otro lado, el abuso, ¿no? Que está ahí de parte. Entonces, este es el tema, el corazón de la novela es esta lucha, ¿no? La lucha por la tierra, ¿ya? Pero obviamente por la tierra de parte del comunero. Acuérdate que a Amenábar la tierra no le importa. Ahora, hay otros temas, ¿no? Los otros temas que ustedes, ¿qué otros temas ustedes han podido encontrar, además de los que ya te plantean y lo tienes en la separata, ¿no? Porque en la separata te hablan, por ejemplo, del tema de la comunidad como espacio de fraternidad, ¿no? Y eso ustedes lo han visto, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado, sí. ¿De qué manera se ha demostrado? Por ejemplo, de que la comunidad es un espacio de fraternidad. Cada vez que había cosecha, que había siembra, cómo era el trato entre los comuneros, cómo se repartían la cosecha, o eras, no, como yo tengo más tierra que tú, entonces no, acuérdate que la siembra era colectiva, el trabajo era colectivo. Por lo tanto, hay un espíritu de fraternidad, de solidaridad y de reciprocidad comunitaria. Entonces, no es un espacio de explotación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Rosendo Maki se encuentra, está en la novela también, con unos peones que cuidaban ovejas que eran de la hacienda de Humay, y cuando él le pregunta por Amenábar, ellos no hacen, no responden nada? Ese es un episodio de una parte de la novela. ¿Te acuerdas cómo hablaba de que estaban todos, tenían la ropa era de bayeta? Profesor, ¿de qué es bayeta? Busquen, pues, que es la tela más barata. Por ejemplo, a los esclavos negros, ¿de qué les daban? La ropa se las daban de bayeta, que era la tela más común y más barata, que era para faena de trabajo. No era una bonita tela, ¿no? Y solamente le señalo la ropa de bayeta que ya estaba pues sucia, prácticamente ya harapos, ¿no? O sea, y un poco también para cómo lo describen, ¿no? Un poco te das cuenta cómo estos que también eran también gente de tierra, digamos, de la tierra, como futuros comuneros también, pero como trabajaban en manos de Amenábar, su vida no era digna, ¿no? No hablaban, ni siquiera tenían la facilidad, digamos, de hablar o expresarse por el miedo y el temor, ¿no? Porque a ellos se les perdía una oveja, puro látigo, nada más, cada vez que se les perdía una oveja. El tema de la justicia. ¿Cómo es la justicia? La justicia en favor de quién está, solamente está en servicio del gamonal. La sabiduría, ¿no? La sabiduría popular. Ahora, hablaremos del tema de la sabiduría popular ya después en una clase, ¿ya? Solamente por ahora lo voy a dejar así porque no les quiero soplar. A ver, voy a preguntar, a ver, quiero que ustedes escriban y tienen que leer la novela. El tema de la corrupción, ¿no? Ese sí está muy palpable en la novela. ¿Quiénes representan la corrupción, por ejemplo, en la novela? ¿O solamente te dice la corrupción es buena, la corrupción es mala, son corruptos? ¿Con quiénes está? Muy bien, el juez. ¿Quién más? ¿Quién más representa corrupción en la novela? Además del juez. ¿Quién más? Profesora, los tinterillos, los testigos que se dejan comprar. ¿Quiénes fueron los testigos, por ejemplo, que se dejaron comprar por dinero, los testigos de Amenábar? ¿O será que Rosendo Maki le dice a Jacinto Prieto,
oye, te voy a pagar para que testifiques. El mismo Jacinto Prieto le dice, no, yo puedo testificar un herrero, ¿no? Que vivía en Rumi, aunque no era oriundo de Rumi, ¿no? Está el mágico Contreras. Ah, algunos creo que ni han leído, tienen que leer, chicos, ya les dije ya, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo se puede comprar, o sea, qué tan fácil es corromper a alguien con un poco de dinero, ¿no? Está el tema de la corrupción, ¿no? ¿Y qué pasa con el juez, con el gobernador, los gendarmes, por ejemplo, ¿no? Que no tienen capacidad de, ¿no? De protesta, que le dicen, oye, anda, mata a tal comunidad, ya vamos a matar, es como que le digan al ejército, vaya usted y aniquile todo, o sea, ¿a dónde está también esa? O sea, ahí nos damos cuenta cómo está corrupto todo el sistema. O sea, no es solamente la Amenábar, sino todo un sistema, cómo todo ese sistema está lleno, está corrupto, ¿ya? Eso también es importante. ¿Ya? Los caporales, bueno, pero más que los caporales, ¿ya? Que también forma parte, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema de la corrupción, ¿qué personajes, ¿no? ¿Qué actores dentro de la novela están ligados con este tema? ¿Quiénes? ¿Quiénes y quiénes no? Eso también te va a ayudar a comprender y a afrontar cuando viene alguna pregunta sobre este tema, ¿ya? Bueno, miren, chicos, acá están las claves, guarden su captura de pantalla, ¿ya? Y nos vemos en la próxima sesión. Por favor, chicos, yo les voy a